pues estamos de vuelta y hemos tenido una primera entrevista en la que hemos hablado de agua, hemos hablado de la importancia de este bien en la provincia de Almería y gracias al origen, gracias a este agua, pues en la provincia de Almería es emblema en el sector agroalimentario gracias, entre otras cosas, a proyectos como el que vamos a ver esta noche, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues sí, hoy la verdad que estamos muy ilusionados porque vamos a hablar de uno de los proyectos que más hemos escuchado y que con más fuerza viene, porque todos sabemos de la importancia del modelo digital, de lo que ayuda a los agricultores, de lo que ayuda a la comercialización, de lo que ayuda a la producción de hortalizas, pero tenemos con nosotros a Francisco Molina, profesor e investigador de la UAL, que nos va a hablar de este proyecto. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Pues cuéntanos un poquito, sobre todo para la gente que no te conozca, tu área de investigación dentro de la Universidad de Almería. Bueno, pues yo en la Universidad de Almería llevo ya unos 22 años y ya con anterioridad empecé a especializarme en todo lo que es control de clima. Entonces, en la universidad el trabajo que desarrollamos básicamente eso, estudio del clima en los invernaderos y diferentes técnicas para poder modificarlo. Además me estabas comentando antes fuera de cámara que también estuviste trabajando en la empresa privada también en la comercialización, si no me equivoco. Sí, bueno, yo empecé en el sector privado. Mi primer trabajo fue en Mercabarna, en Barcelona, en temas de control de calidad. Fui de los primeros técnicos en España entonces en trabajar en eso, que ahora es algo pues, bastante común, ¿no? Aquí en el campo almeriense. Posteriormente me vine ya para la tierra y trabajé en Tecnoponiente Invernadero. Luego ya entré en la Universidad de Almería. Bueno, pues hablando entonces un poquito del área de control climática, vemos que hay muchos proyectos que estáis trabajando vosotros. No sé si nos puedes contar sobre algunos que veas tú que puedan ser muy interesantes para el sector. Sí, bueno, yo soy investigador del grupo de ingeniería rural que dirige el catedrático Diego Luis Valera, que lo habéis tenido aquí en varias ocasiones. Sí. Y desde el principio, pues nosotros enfocamos nuestra investigación a lo que era el estudio de técnicas de control climático, pero basada en energías renovables, lo que es el viento y la radiación solar. Entonces trabajamos sobre todo en ventilación natural y en los últimos años hemos trabajado en aplicar distintos materiales que mejoran la radiación dentro del invernadero. En los últimos 2 o 3 años estamos trabajando, aparte del proyecto del gemelo digital que luego comentaremos, sí. Tenemos un proyecto de investigación del Ministerio, que ahora mismo está en la mitad, para el uso de distintas técnicas que nos permitan reducir el encalado de los invernaderos, con la idea de mejorar la radiación y al final la fotosíntesis de los cultivos para que nos dé más producción. Simultáneamente estamos también colaborando en un proyecto europeo, en el cual lo que se trata de utilizar sustancias salinas que permitan absorber la humedad del aire. Son técnicas también, digamos, un poco más a futuro, pero que se basan en energías renovables. Muy interesante. Tenemos también un proyecto a nivel andaluz para el estudio de cómo afecta el incremento de la ventilación natural, también en el rendimiento de los cultivos. Y luego, por otro lado, pues hemos trabajado con 2 empresas del sector privado, una empresa francesa, Cascade, que desarrolla sustancias que confieren a los plásticos la capacidad de modificar el espectro de radiación. Sería algo parecido a los plásticos fotoselectivos, que en el campo se conocen más. Pero que puede cambiar... Sí, un plástico fotoselectivo para que entendamos una especie de colador, es decir, deja pasar luz de ciertas longitudes de onda y otras la refleja. En este caso lo que hace es que las longitudes de onda menos interesantes las transforma en las que son de mayor aplicación para las plantas. Entonces es algo diferente, incrementan la radiación fotosintética. Pues la verdad es que los proyectos que estoy trabajando los vamos a seguir, la verdad que muy de cerca, porque problemas de humedad obviamente en los invernaderos se da mucho, que al final propicia todo este tema de enfermedades fúngicas. La ventilación, siempre hemos visto que los invernaderos de Almería al final es el caballo de batalla, cómo hacer para que sea el rendimiento el adecuado dentro de la ventilación del invernadero. Y como estás diciendo, si podemos aprovechar la superficie de plástico que tenemos en el invernadero, pues eso sería ideal. Pero, Fernando, no sé si querías preguntarme tú también algo. Al aumentar todo eso, lo que estamos aumentando al final también es el rendimiento de la planta. Claro, nosotros, como os decía, de hace ya 10 años vimos que era evidente que era necesario medir la fotosíntesis del cultivo, entonces adquirimos equipos para ello. De forma que no solo seamos capaces de ver si el cultivo al final da más producción, porque siempre trabajamos comparando la producción de un estándar con lo que estamos ensayando, sino que medimos fotosíntesis periódicamente, cada 15 días, para ver a qué se deben esas variaciones en los rendimientos.
¿De qué manera se mide la fotosíntesis? Porque eso es completamente desconocido para mí. Hay pocos equipos que trabajen en esto. Uno de los problemas es que es bastante laborioso, porque se trata de ir con una máquina, se mete la hoja del cultivo dentro de una pequeña cámara, se le inyecta el aire, se mide la concentración de CO2 de entrada, la concentración de vapor de agua de entrada y luego a la salida, y la diferencia, por un lado, la transpiración de la planta y por otro, el consumo de CO2 en forma de fotosíntesis. Es increíble que un dato tan importante se mida tan poco dentro del invernadero de Almería. De hecho, a nivel comercial no se mide ni en Almería ni prácticamente en ningún sitio, y a nivel de investigación en invernaderos también se mide bastante poco. Se mide mucho, por ejemplo, en temas de estudios en bosques, Sí. pero en lo que es, sí, en los invernaderos no hay muchos trabajos. ¿Y cuál es el objetivo desde la ignorancia de medir los bosques? Pues cuando escucháis en la tele de que si la Amazonía absorbe tantos Sí, kilos de CO2, se ujú. han hecho en base a ese tipo de mediciones. Sí, Fíjate, tendría que medirse Fernando, más, yo creo, ¿eh? Y Hombre, sobre todo para las debería. casas, yo siempre barro para casa, para las casas de bioestimulación y todo, es un dato de aumentar capacidad fotosintética espectacular. Hombre, muchas veces cuando hablamos de fertilización, de nutrición y hablamos de la tasa fotosintética, cómo se incrementa con determinados nutrientes, pues sería ideal poder tener una comparativa o algo que dé veracidad, un dato medible para dar veracidad a todos estos argumentos. Bueno, pero ya vamos a, perdón, ya es que nos ponemos a hablar y ya nos perdemos en todo este sector. Hablando un poquito de estos proyectos, vemos que vienen cosas apasionantes, pero algo que ya tenemos aquí es el gemelo digital. No sé si nos puedes hablar un poquito sobre este proyecto tan apasionante. Sí, bueno, el gemelo digital, como dices tú, algo que viene, pero algo que ya está, aunque no Sí, nos demos sí. cuenta del todo, porque el concepto de gemelo digital surgió hace unos 20 años en la industria con la idea de generar información que acompañe a un objeto de la vida real y nos dé datos sobre lo que es la fabricación, el proceso de funcionamiento e incluso el mantenimiento de los equipos. En el caso de los invernaderos, pues la mayoría de trabajos se han hecho en los últimos 10 años, un poco en la misma línea que nosotros, que sería la de monitorización, es decir, de observar datos que se van midiendo en tiempo real. Un nivel superior, y el objetivo quizá último, sería la automatización de los invernaderos, que eso ya hay algún prototipo en Wageningen, en Holanda, que llevan varios años haciendo un desafío donde participan tanto empresas privadas como equipos de investigación. Sí. Y por ejemplo, el año pasado que estuve yo allí, tenían un cultivo de lechuga durante 3 meses sin que hubiera intervención humana. Eso que nos parece bastante lejano, en cierto modo, podemos pensar que en Almería se hace mucho a nivel comercial. Nosotros cuando trasplantamos un cultivo, si no tenemos que entrar al invernadero para nada, aunque solemos ir para ver cómo está, pero podría funcionar solo perfectamente los primeros meses, simplemente con un controlador climático que se va ajustando solo y un controlador de riego que también lo hace. Increíble, la verdad es que da miedo. Podemos ver en imágenes, no sé si estamos viendo... Esto que se está viendo ahora mismo serían simulaciones de CFD, de dinámica de fluidos computacional, que es otro tipo de gemelo digital. En este caso es un gemelo en 3 dimensiones, que a diferencia del otro que vamos a comentar más en profundidad, este lo que nos da es la distribución espacial de las variables. Y es los mismos programas que se utilizan en los telediarios cuando nos dan los datos del tiempo y vemos las flechas del viento. Exactamente. Métodos de predicción, al fin y al cabo, también. Exactamente. Hablando un poquito del gemelo digital, ¿qué resultados habéis obtenido? Y bueno, hablando sobre todo de los parámetros que medís, ¿cuántos parámetros podéis llegar a medir para tener todo este tipo de lecturas? Bueno, pues nosotros, digamos, tenemos un doble sistema de medición. Lo que puede ser un sistema comercial, que en nuestro caso va asociado al controlador de clima, que como es habitual, pues va a medir 3 o 4 parámetros en el exterior: velocidad del viento, dirección, radiación. En nuestro caso, además, digamos, vamos a acompañarlo con otro equipo de medida de investigación que nos vamos a medir muchos datos en muchos puntos, precisamente para luego compararlo con lo que hemos visto hace un rato, esas simulaciones en el espacio, y luego también para poder validar los pasos intermedios, porque en nuestro caso trabajamos en un gemelo digital que a largo plazo va a incluir más cosas sobre producción, pero ahora mismo estamos trabajando en temas de control del clima y de riego, de forma que nosotros no solo queremos predecir la temperatura del aire en el interior o la humedad del aire, sino que queremos trabajar mucho con los flujos de calor. Lo que se está viendo ahora, por ejemplo, es un invernadero experimental en el cual hemos puesto en el suelo acolchado de mármol blanco. Sí. Ahí lo que estamos haciendo es modificar
los balances de energía. Estamos reflejando mucha radiación a nivel del suelo, se va a calentar menos, se acumula menos calor en el suelo, entonces todo eso lo estamos midiendo. El objetivo, el que decía antes, si yo reflejo más radiación a nivel del suelo, puedo reducir el encalado, manteniendo la misma temperatura, pero con más luz que le llega a la planta para que haga más fotosíntesis y pueda producir más al final. Entonces, nuestro gemelo está muy enfocado a eso, con una serie de sensores adicionales, obtener datos de cómo se mueve el calor, la energía, el agua y el CO2 en el invernadero. La verdad que es algo apasionante, ¿eh? Nos parece, vamos, yo viéndolo me parece que es algo que debería estar puesto ya en cada invernadero, sobre todo hay que para... pensar que tenemos el primer ensayo, todavía no tenemos prácticamente datos. Te iba a preguntar por esos datos, no sé, al final el modelo digital de este gemelo, ¿qué nivel de fiabilidad tiene con respecto a un invernadero normal? Digamos, en este caso el gemelo digital, como digo, está basado en modelos de clima. Eso hay muchísimo en el mundo desarrollados. En general se consideran que son aceptables cuando predicen los datos con un nivel de fiabilidad menor el error del 10%, que sería nuestro caso. Solo que, como digo, de los muchos modelos que hay, nosotros no solo nos contentamos con obtener los datos finales de temperatura, sino que lo que nos interesa son los datos intermedios. Ahí prácticamente no hay casi ningún modelo que nos dé esos datos con fiabilidad. De hecho, es que ni se suele medir. Entonces, nosotros, con los equipos que tenemos, porque por ejemplo medimos velocidad del aire en las ventanas, CO2 en las ventanas, vapor de agua en las ventanas, podemos ver cuánto aire entra por las ventanas por ventilación y los flujos de CO2 y vapor de agua, y lo mismo, los errores conseguimos mantenerlos por debajo de ese 10%. Me imagino que el éxito y lo complicado de este proyecto no es la toma de datos, es sino la interpretación de estos datos. Exactamente, el análisis, el mayor problema que tenemos, ahí se está viendo en la imagen, en un solo módulo de invernadero tenemos una gran cantidad de datos, de forma que estamos generando sobre unos 500 datos por minuto en los distintos invernaderos, porque trabajamos. Y claro, eso ahí tiene un trabajo importante luego de análisis. Hombre, es que 500 datos se trata por de ver minuto... la distribución espacial. Sí, al final el trabajo que tienes para ver por qué ocurre una cosa, al final no nos estamos refiriendo a tener 10 variables y poder enfrentarlas unas con otras, sino que al final son muchos datos y las recomendaciones que se tienen que hacer con eso tienen que ser estudios, la verdad que lleva bastante tiempo, si no me equivoco. Sí, sí. En esos datos, ¿dónde se interpretan? ¿Dónde se almacenan esos datos que recoge el invernadero? Nosotros lo estamos almacenando, digamos, en la nube, y la idea precisamente con el gemelo digital es que se puedan intercambiar, y a través de lo que son las predicciones que haga, por ejemplo, que el controlador del clima, lo que son las consignas, por ejemplo, de temperatura a la que se abren las ventanas, que normalmente las introduce el agricultor, que se pudieran ir modificando según los resultados y además en tiempo real. No sé si en cuántos cultivos habéis podido estudiar todos estos parámetros. Sí, nosotros llevamos en los últimos 4 o 5 años ya tomando este tipo de datos a este nivel, y hemos trabajado con los cultivos más importantes, que son tomate, pimiento y pepino. Teniendo también niveles Sí, todo lo que hemos dicho, y midiendo fotosíntesis en los 3 cultivos. Me imagino, no estoy seguro, pero ¿o está llegando mucho interés por parte de la empresa privada o proyectos por este gemelo digital? Bueno, esto como es algo reciente, pero por ejemplo el viernes pasado que se presentó en Ortidata, pues una de las empresas que había allí que trabaja con sensores mostró su interés en poder conocer estos modelos, porque ellos, digamos, entre comillas, los van a necesitar. Ellos ahora mismo empiezan a medir a nivel comercial ya muchos datos para los agricultores, y sería interesante que de esos datos pudieran obtener más información, que es lo que pretende el gemelo digital. Y por lo que estábamos comentando, una vez que ya tengamos acabado esta parte del gemelo digital, la siguiente ya sería empezar a hablar dentro del invernadero de rendimientos, comercialización... Exactamente, porque como decía, nosotros desde hace ya muchos años vimos que era fundamental no solo medir temas de clima, sino asociarlo siempre a la producción del cultivo. Totalmente de acuerdo. Incluso en los últimos 4 años hemos incorporado análisis de enfermedades. Se ha hecho una tesis doctoral sobre eso. Esa era la máquina de fotosíntesis. Esa era la máquina que estaba hablando de fotosíntesis. Sí. Exactamente. Y entonces, digamos, la idea es que nosotros podamos extrapolarlo a los distintos cultivos y en base a lo que serían los objetivos de producción, ver cómo modificar los parámetros de consigna. Totalmente. Que esto además, la idea surgió, pues como nosotros entre comillas trabajamos como los agricultores. Tenemos
en la Fundación Hualanicol los invernaderos, necesitamos obtener unas mínimas pérdidas, porque en investigación se tienen pérdidas, ya que se necesita gastar más dinero que lo que hace un agricultor. Y trabajamos con precios, es decir, vemos ahora, por ejemplo, el cultivo que tenemos en ese ensayo que se ha visto antes de mármol, lo estamos manteniendo porque el precio del tomate está alto, nos interesa, hace las pocas veces que estamos teniendo algo de beneficio. Eso la verdad que está bastante. Y luego, por otro lado, pues lo que tú decías, intentar hacer predicciones a futuro de lo que sería la producción de los distintos cultivos. Para eso los modelos de cultivo y para eso se hacen las medidas de fotosíntesis, pues son fundamentales. Pues Francisco, la verdad que el Gemelo Digital es un proyecto apasionante. Te doy todas las gracias, vamos, de nuestra parte, de haber venido aquí a Parcela 24 a explicárnoslo. Y la verdad que estamos expectantes para que sigas con el proyecto, a ver hasta dónde podamos llegar y a ver todo lo que puede aprovechar el agricultor, todas estas investigaciones. Pues nada, muchas gracias a vosotros, encantado de participar. Yo estoy blanco con el papel ahora mismo, os lo digo completamente en serio. Sí, la verdad Me parece un proyecto de una envergadura, de una calidad y sobre todo es que eso se tiene que saber, es espectacular. Totalmente, además todo lo que pueda ayudar al agricultor a tomar decisiones basadas en datos, estas interpretaciones. Eso es superior. Pero esas imágenes tenemos que volver a verlas ahora en nuestro apartado de debate, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juan Luis. A ti. Francisco, nos vemos en el debate. Nada. Bueno, pues nosotros los vamos a dejar aquí con este Gemelo Digital y volvemos ahora en nuestro debate agrícola.